Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hemos comenzado la semana con subidas tímidas en los índices. Parece que los mercados están a la espera de esa decisión del miércoles de los tipos de interés en Estados Unidos, que sin duda vendrá condicionada de ese dato de mañana del IPC también en Estados Unidos. Puede que al final acabe decantando por ver esa subida de 25 puntos básicos que para nada se espera, o de mantener esos tipos de interés, que es lo que el mercado ahora mismo está descontando. Hay que tener en cuenta que la semana pasada vimos una subida de 25 puntos básicos en Canadá, que hace pensar que quizás Estados Unidos hará lo mismo, que parece que es un indicador adelantado de lo que finalmente acaba haciendo Estados Unidos. Le subió esos 25 puntos básicos por sorpresa, así que habrá que ver si la Fed repite la jugada de Canadá. Así que nada, ya sin más dilación, no nos enrollamos más, vamos con los tres análisis técnicos de hoy. Bien, pero vamos a comenzar con los análisis técnicos y vamos a ver tubos reunidos, Repsol y Grifols. Vamos a comenzar con el primero de ellos, que es tubos reunidos, y fijaros cómo clarísimamente nos encontramos dentro de un movimiento lateral. En un primer momento parecía que estábamos formando una especie de banderín, vimos cómo se rompía y ahora ya el movimiento lateral es aún más claro. Es decir, los mínimos vemos cómo están prácticamente en la zona de los 0,71, 0,70 aproximadamente. Vemos como la media de 70 sesiones está llegando a esa zona, podría actuar como soporte para impulsar la cotización, como ya vimos aquí. Y por la parte alta, el movimiento lateral actual se encontraría en la zona de los 0,84. Por lo tanto, ahora tendríamos las zonas muy bien marcadas. Los 3,75, si echamos la vista atrás, habría sido también un soporte muy importante, de ahí que lo tengamos marcado, pero de momento vemos como la situación actual no está actuando como soporte. Yo creo que la clave estaría en esa media de 70 sesiones y la resistencia de los 0,84. Por lo tanto, ¿qué dos escenarios posibles tenemos? Pues vemos como la media 70 cada vez va acercando más a esa parte donde se encuentra la cotización, por lo tanto la ruptura podríamos decir que cada vez está más cerca porque el rango de movimiento es menor, y si se produce ese impulso al alza y rompe la zona de los 0,84, el objetivo, ¿dónde lo podríamos poner? En la zona del 1,10. Pero si por el contrario vemos que pierde la media de 70 sesiones, sería muy mala señal. No solo porque la ruptura del lateral fuera a la baja, sino porque implicaría que podría acabar perdiendo gran parte de lo ganado en esta fuerte subida de aquí, porque el siguiente objetivo, fijaros, estaría en la media de 200 sesiones, es decir, sería la última bala, podríamos decir, en la tendencia alcista que podríamos tener en la cotización de tubos reunidos. Yo creo que si se va hasta la media de 200 sesiones ya pintaría un poquito mal, empezaríamos a ver resultados importantes y, como decimos, podría acabar perdiendo todo lo ganado. Así que es la situación que tenemos ahora mismo. Seguimos con movimiento lateral. Muchas de estas acciones lo hemos comentado muchas veces. De repente vemos impulsos fortísimos y luego se tiran un movimiento lateral muchísimo tiempo para acabar desesperando. Así que bueno, es de la situación que tenemos ahora mismo y esos dos posibles escenarios que debemos valorar. Vamos con la siguiente de las acciones, que es la acción de Repsol. Está muy interesante últimamente. Veíamos cómo desde marzo marcaba una clara tendencia bajista. Ahora parece que ha hecho un movimiento lateral, fijaros, con un doble suelo alrededor de la zona de los 12,50 y ahora ha repuntado. ¿Hasta dónde? Hasta la media de 70 y 200 sesiones. Comentábamos en anteriores análisis técnicos que para marcar una nueva tendencia alcista y dar por finalizada esta caída y continuar con la subida, fijaros que veíamos desde el año 2020, debía superar la media de 70 y de 200 sesiones. Fijaros que anteriormente también ha caído con bastante fuerza y luego se ha dado la vuelta. Fijaros cómo aquí también lo hizo. ¿Cuál es la diferencia? Que si nos fijamos, aquí no perdió la media de 200, aquí también se mantuvo sobre ella, aquí la perdió, pues rápidamente la superó. Y ahora mismo vemos cómo le está costando superar la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, aquí estaría la clave. Si vemos que las siguientes sesiones consigue superar la media de 200 y 70 sesiones, podría mantenerse al alza y dar continuidad a esa tendencia alcista en el medio largo plazo. Pero si vemos que no consigue superarla y volvemos a caer hasta la zona en la que ya ha rebotado dos veces, la zona de 12,30, 12,40 aproximadamente, esta zona de aquí, sería muy mala señal y esto implicaría una clara debilidad y el posible final de la tendencia alcista en el largo plazo, porque si pierde esta zona de aquí, ¿dónde nos iríamos? Hasta la siguiente zona de soporte en los 11,40 y clarísimamente ya estaría muy deteriorada la tendencia alcista. Hay que tener en cuenta que se está resintiendo muchísimo la cotización de Repsol porque el precio del petróleo está cayendo con bastante fuerza y estamos viendo caídas muy importantes de casi el 3%, incluso por encima del 3%, y hay que valorarlo de una manera de que nos cuesta mucho saber a qué se debe estas caídas del precio de la materia prima. Una de ellas puede ser una reducción de la demanda. Si fuera una
caída producida por la reducción de la demanda sería muy mala noticia porque es una de las principales consecuencias de una posible crisis económica. Es decir, cada vez se consume menos, se utiliza menos petróleo y eso hace que su precio acabe reduciéndose porque la demanda evidentemente es mejor. Comentamos en el vídeo del resumen semanal que, por ejemplo, la demanda de cajas de cartón también había bajado muchísimo y también era un síntoma de que podríamos entrar en recesión económica. Son cosas que parecen muy absurdas, pero que a la vez nos dan claras señales de que algo no está yendo demasiado bien. Así que bueno, lo debemos valorar. Como decimos en Repsol, ahora mismo la clave para mantenerse al alza supera la media de 70 y 200 sesiones. Que no lo hace y corrige de nuevo hasta los mínimos que veíamos los últimos meses. Cuidado porque la tendencia alcista podría estar ya en serio. Vamos con la cotización de Grifols, situación la verdad que muy parecida, pero al contrario, veíamos una clarísima tendencia bajista y ahora en lo que se parece a la cotización de Repsol es que hemos visto un fortísimo repunte, pero la media de 200 sesiones está actuando también como resistencia ahora mismo. Pero aquí hay que añadirle un ingrediente más negativo a su cotización y fijaros cómo en las últimas subidas de las últimas semanas hemos visto cómo la cotización ha formado una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Esto es muy, pero que muy mala señal. Donde tenemos ya la señal clara definitiva de que esta divergencia va a coger más fuerza y caeremos de nuevo hasta los mínimos que veíamos en marzo, la tenemos aquí. Si pierde la media de 70 sesiones. Si pierde la media de 70 sesiones, sería muy mala noticia y implicaría quizás una corrección más importante para finalizar este rebote que hemos visto durante los últimos meses, como el que veíamos aquí, para continuar cayendo como lleva haciendo su cotización, fijaros, desde el año 2020, cuando comenzaron esas caídas tan fuertes. Por lo tanto, situación, pues bueno, ahora mismo la verdad que bastante complicada. Sí que es verdad que podríamos pensar que desde octubre nos encontramos en un movimiento lateral porque no han marcado nuevos mínimos, pero tampoco da atisbos a pensar que esto se va a dar la vuelta. Así que bueno, yo creo que si ahora volvemos de nuevo a la zona de mínimos sin haber seguido marcar un nuevo máximo creciente respecto a la zona de los 14,80 aproximadamente, donde tiene los máximos que veíamos en febrero, sería mala señal, clara señal de debilidad y podríamos acabar perdiendo los 8 euros. Así que todos poniéndonos a rezar o a lo que queráis para que supere la media de 200 sesiones con fuerza, rompa la divergencia y se vaya hasta la zona de los 15 euros. Que además, fijaros que tiene aquí un gap pendiente de cerrar, porque si no, pintaría, como decimos, muy mal que ahora vuelva a corregir con mucha fuerza hasta la zona esa de mínimos que tenemos aquí marcada en los 7,80. Así que bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo en estas tres acciones. Es muy importante lo que hemos comentado con Repsol. Lo que estamos viendo con el petróleo no me acaba de gustar bastante. De hecho, tiene una clara zona de soporte alrededor de los 70, que si la pierde podemos ver caídas muy fuertes. Un soporte que no lo pierde desde hace mucho tiempo y creo que si pierde esa zona sería una señal también adelantada de que la economía puede acabar resintiéndose bastante. Así que bueno, lo debemos valorar. Como decíamos al principio, mañana dato clave en Estados Unidos del IPC. Se está comentando ya que puede que sea muy por debajo de lo esperado, pero a ver qué tal es ese dato de la inflación subyacente, que es en la que más se está poniendo el ojo la Fed últimamente. Recordad que la inflación subyacente es el dato de la inflación descontando el precio de la energía y de los alimentos elaborados, así que es el dato que está cogiendo como referencia la Fed, podríamos decir, para subir o no los tipos de interés en los últimos meses. También, además de otros muchos factores. Pero bueno, dentro del dato del IPC es lo más importante, la inflación subyacente. Así que va a ser la que tenemos que vigilar porque es la que le está costando más baja y la que se mantiene bastante alta. Y posteriormente, después de este dato, ¿qué tendremos el miércoles? La decisión de los tipos de interés después de ese dato del IPC. Así que como decíamos al principio, sesiones muy pero que muy interesantes las que vamos a vivir esta semana. Así que nada, como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Así que nada, mañana martes nos veremos de nuevo. Ya están todos, espero que tengáis todos muy buen día.